Bueno, hoy vamos como a recorrer lugares aledaños a Asunción. Así que vamos a ver qué nos encontramos por aquí, por estas calles cercanas a Asunción. Y aquí, amigos, nuestra primera parada turística, que es en Areguá. Se encuentra ubicada aproximadamente a unos 27 kilómetros de Asunción, mejor conocida como la ciudad o el lugar de la frutilla, fresa para nosotros, y las artesanías. Así que vamos a ver un poco de qué nos encontramos por aquí. Esta es la zona de alfarería, como le dicen ellos. Miren qué lindo. Este es con barro, arcilla. Sí, arcilla. Miren cómo andan las señoras con esos jarrones en la cabeza. Dios mío, qué equilibrio. Miren qué lindo todo esto. Ay, está con bambú. Ay, miren este diente. Bueno, los dientes. Qué lindo. Ay, miren. Miren los enanitos de Blancanieves. Hola. Wow, las guacamayas, qué lindo. Miren, las fuentes también. Miren qué bello. Aquí uno puede poner su casa súper linda. Qué bello todo esto. Miren, wow, miren estas tortugas tan grandes. Qué lindo. Y miren, esto está por aquí, por aquí. Y así también hay bastante artesanía. Ay, qué lindo. Wow, miren estos jarrones. Wow, pero aquí de verdad que hay mucha competencia. ¿Será que la gente sí vende? Y miren esto, me están diciendo que ahí uno le puede colocar como una lucecita adentro y esto decora súper lindo. Las frutas. ¡Ay, miren los minions! Cochinito para según ahorrar. Para las paredes, miren. Para la cocina también. Miren lo que nos encontramos por aquí, el Cristo Redentor. De verdad que estoy aquí impresionada, maravillada. Me quiero llevar todo esto para decorar mi casa. Qué lindo, de verdad. En Venezuela también hay como un lugar así donde uno va exclusivamente a comprar así artesanía. Me estaban diciendo que aquí también se puede comprar fresas, que aquí después del invierno la gente viene a comprar fresas. Yo le dicen frutilla. Entonces en esa época la gente viene aquí y se puede comprar no solamente artesanía, sino también fresas. Y que, por ejemplo, cuando está en diciembre, este que se pone aquí de Reyes Magos, el nacimiento, muy lindo. Y me lo puedo imaginar por las artesanías que estoy viendo. Esto debe ser muy, pero muy lindísimo. Y aquí están preparando la siembra de la frutilla de las fresas, porque ya viene la temporada de invierno, que es cuando ellos lo cosechan. Y después, bueno, para la venta, para degustarlo. Y aquí ya comenzamos a ver los puestos donde normalmente venden las fresas. Pero como ya vimos que apenas las están sembrando, no es temporada, muchos de ellos están, bueno, vendiendo otras cosas y otros incluso están sin nada como eso, ¿ves? Vacío. Y habíamos dejado botado ahí el termo, el tereré, y todavía está. Ahí está todavía. Y bueno, pasaron como 10 minutos, que está diciendo Oscar más o menos. Sí. Y lo recuperamos. Nadie se lo llevó. Y aquí estoy haciendo el trabajo de, ¿cómo es que? ¿Tecuá? Tecuá. Tecuá. Que sería como la persona que sirve, más o menos, ¿no? Sí, la acompañante. El acompañante. Entonces el trabajo del copiloto paraguayo es servir el tereré. O sea que aquí, si tú vas de copiloto, es porque tienes que servir tereré. Ese es mi trabajo hoy. Y miren, aquí vamos a ver el precio de los planes que me tienen un poquito impresionada. El plan 1, que serían 24.000 guaraníes, un saldo adicional. Ah, no, este es 1 giga. Plan de 1 giga, 24.000 guaraníes más un saldo de 10.000 guaraníes. A mí me parece que este está ya cariñoso. Plan de 3 gigas, 40.000 guaraníes más un saldo de 10.000 guaraníes. Allá yo pago un plan de 3 gigas por 15 reais. Este de 5 gigas cuesta 60.000 guaraní. Este de 8 gigas 80.000 guaraní. Tiene un saldo de 20.000. Ajá, este de 15 gigas 120.000 guaraní. De 25 gigas 160.000 guaraní. Todo sin contrato. Wow, pero para mí sí están más caros que allá en Brasil. Y estamos ya entrando en San Bernardino, la ciudad veraniega de Paraguay. Muchas vallas, mucha publicidad hay aquí. Sí, por Wow. turístico. Nos encontramos por aquí la casa de un alemancito. Miren, típica. ¡Qué linda! Y miren ese hospital, Dios mío, es súper grande. Aquí sí, oficialmente, bienvenidos a San Bernardino. Está muy bonito todo y veo que las calles aquí están mejor pavimentadas. Y por aquí los azucenos y los paraguayos pudientes tienen sus casitas por aquí para venir en verano o los fines de semana, porque estoy viendo de verdad unas casas hermosísimas. Miren ahí.
Qué bello eso. Ahí ya estamos viendo el lago, qué lindo se ve. Ya lo vamos a ir a mirar. Miren este paseo Demetrio Ortiz. Miren qué lindo. Y allá lo que me encanta de aquí, muy característico, que siempre veo son esos bombillos así entre las calles y esto se ve genial. Y como buena ciudad turística, San Bernardino ofrece mucha diversidad de hospedajes en cuanto a hoteles. Y dentro de ellos tenemos este hotel, que es el más antiguo y su nombre es Hotel del Lago. Así que si ustedes vienen por aquí ya saben que tienen esta opción que se ve súper linda. Y yo estoy aquí maravillada, cautivada. Es muy lindo este lugar, muy cuchi todo. Qué lindo, de verdad. Sí, sí se nota que es un sitio turístico y que lo mantienen muy, pero muy lindo. Si ustedes vienen por aquí, por Paraguay, creo que tienen que hacer una parada aquí en San Bernardino. ¿Y esto qué es? Instalación Fuente de Inspiración. Estás en la cuadra donde Demetrio Ortiz y la misteriosa Cuñatay se vieron por primera vez. Imagino que esto debe ser como un mito, una leyenda, algo así. Y miren qué lindo esto. No tengo ni idea de qué es, pero se ve muy lindo. ¡Ay, ya vi qué era! Esto es como un pozo, ¿verdad? Pero él trabaja con la energía del viento. Dependiendo del viento, ahí saca agua. Mi buen amigo Oscar estaba preguntando si se podía tomar agua de ahí. Sí, vamos a regar el tereré. No, yo paso de esa idea. Ahí ya casi estamos llegando al lago. ¿Cómo es que se llama ese lago? Lago Pacaraí. De nuevo, ¿cómo es que se llama el lago? Pacaraí. Ipacaraí. Ipacaraí. No, es Ipacaraí. Yo sé. Esto de aprender guaraní, de verdad que está fuerte. Creo que está más difícil que el portugués. Miren esta casa, qué linda. De verdad que yo estoy aquí enamorada con las casas. La arquitectura, no, esto me tiene flechada, enamorada. Bienvenidos a la Playa Rotonda, San Bernardino, Paraguay. ¿Y por qué ellos le dicen playa? No, es el lago. Ah, es un lago. La parte que tiene playa. Ah, hay una parte que es playa por allá. Sí. Con este calor lo que provoca es bañarse ahí. ¿Uno se puede bañar ahí? Sí, se puede. Sí. Ah, qué rico se ve esto. Yo veo esa cantidad de agua y veo un puerto y a mí psicológicamente eso me dice playa. Aunque sea un lago. Y bueno, obviamente no veo las olas. Ya ahí sí cambia el concepto. El sonido del agua. Escuchen esa música tan relajante. Miren qué lindo. Esto sí provoca darse un chapuzón aquí, bañarse. Aquí está Octavio, la mascota de mi amigo. ¡Octavio! ¿Qué está diciendo ahí, Octavio? Suscríbase, amigo, suscríbase. Como buenos paraguayos, vemos como la gente lleva su termito para el terere. Ah, miren, yo no sabía. Uno puede tocar uno mismo aquí su nota musical. Dale, a ella le gusta la gasolina. Y aquí estamos en el muelle de San Blas, que es conocida como una música por aquí paraguaya, pero para nosotros San Blas es como que un dicho allá que tú comes y te vas. Hiciste como San Blas, comiste y te fuiste. Yo estaba preguntando si aquí era más o menos igual, pero no. Una canción que se llama así. Entonces vamos a ver qué tal. Miren cómo se ve esto desde este ángulo, qué lindo. Y ya están unas señoras muy cómodas sentadas. Trajeron sus sillitas, mírenlas pues. Está un mini puestico para uno comprar cositas, regalitos, hasta mascarilla por si se te queda. Y hay como varios así mini puertitos. Miren estos tipos chocitas, qué lindo se ve eso. Y bueno, aquí andamos con el tereré. Indispensable para este calor. Y miren, es como una arenita ahí, qué rico. Como no estamos en temporada, muchos de los negocios están cerrados. Sin embargo, se pueden conseguir cositas abiertas como las que estamos viendo. Wow, miren ese atrapasueños, para atrapar un sueño bien grande. Y aquí también, como en Venezuela, usan los cauchos así para decorar, bueno, llantas para algunos de ustedes. Y por aquí ya estamos viendo la feria de la comida. ¿Cómo es que le dicen ustedes? El paseo, el patio. Paseo, patio. Patio de la comida por aquí ya. Y ahí viene un niño que se nos quiere acercar, pero no. Vamos a ver. Y aquí también seguimos viendo que tienen los pipotes para higienizar. Miren qué lindo. Chao, qué rico. ¿Qué es ñoquis? Ñoquis. Pasta. ¿Cuánto está la porción? 50 con ensalada y mandioca ya, pero bien servido. Bueno. Qué rico. Miren qué rico. Y hasta el plato, miren la formita de pescado.
Esto se ve muy rico. ¿Y aquello qué es? Asado. Costilla, sí. Costilla Es así. asada. Por aquí podemos ver muchas cosas alemanes. Hay muchos alemanes por aquí y descendientes. Ya van a ver aquí un puestico alemán que estoy viendo. Miren, eso es una panadería y confitería alemana 1. Y yo no sé si es que aquí son muy nacionales o una regla, no sé, una norma. Pero de verdad que la bandera de Paraguay está presente en todos lados. De verdad que estoy enamorada de San Bernardino. Nuestra Señora de Asunción. Miren aquí donde están todas las banderas dando vueltas, girando. Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas. Miren, ahí está Venezuela. Y miren por allá, qué lindo, miren esto. Ay, esas chozas me encantan. Por allá estaba viendo que la gente como que vende eso, ¿no? Sí, Ellos también. mismos hacen sus cositas así y lo venden. Y por aquí también, miren. Ah, bueno, aquí haciéndole publicidad a la Coca-Cola. Y no solamente es el lugar que sea muy lindo, sino que la gente también muy receptiva, muy amable, te hacen sentir súper bien, como en casa. Por aquí de noche y veo eso ahí, ay Dios mío, pego la carrera, miren. ¿Alguien que le sale? ¿Un fantasma? Es un mito, hay varios mitos aquí, que no son reales, son mitos. Ajá, Y bueno. es el curupilado. Sale a la tarde, como a las 2, las 3 de la tarde sale. Ay, ¿qué hora es? Ay, ahora que es la 1. Y La 1:30. Fíjate lo que tiene. Vamos fíjate a ver lo que qué tiene. por su alrededor. ¿Qué tiene alrededor? Vamos a ver. Tiene como una culebra. Ah, no, esos son chorizos. Sí, ¿verdad? Lo que tiene dicen chorizo. No, es su aparato reproductor. Ah, ay, Dios mío, la gente sí es ociosa. Sí. Mírenlo. Ahorita no estamos en verano, pero de verdad que el solcito está fuertecito. Yo no me quiero imaginar cómo debe ser esto entonces en verano. Dios mío. Tienen que traer ropa ligera. Por aquí estamos entrando así a la placita. Y miren lo que estamos viendo. Precaución, que no se puede hacer ejercicio ahí. No se puede por el tema COVID. Y bueno, el perrito así fue a hacer. Miren, cuando hubo festival aquí de la cerveza, está esto por aquí. Ay, se ve muy lindo. De este lado, del lado de las playas, mira, aquí están las lanchas para meterse. Aquí la gente es que se puede bañar, pero bueno, ahorita como no es temporada, imagino que por eso no se está bañando. Está esa lancha esperando para ser usada. Como buena playa, aquí está su arena, qué rico. Miren la arenita. Y está caliente también. Caliente. Miren qué grande se ve esto.